Amada familia de la fe, les saludo en esta nueva mañana, donde bajo el poder de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nos conectamos hoy a través de Mahim, Agua de Vida, para compartir nuestro devocional, Tu Asignación. Amados, en la fe, en la Taná, nos dice la palabra en el texto de 2 de Reyes. Cuando estudiamos el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 14, nos habla de uno de los pasajes más espectaculares en todo el Antiguo Testamento. Nos cuenta, mis amados, la historia milagrosa del evangelio del profeta Elías y su siervo Eliseo. Elías, quiero decirte que antes de ser arrebatado por el Señor, lleva a su discípulo a realizar un breve viaje de enseñanza por dos ciudades específicas, una Betel y la segunda Jericó. Luego llegaron a las orillas del Jordán. Elías se quitó su manto y golpeó el agua con él. El manto era una prenda ancha, suelta y cómoda, o toga. Sobrenaturalmente el agua se partió y los dos hombres cruzaron sobre un suelo seco, dice la palabra. Elías luego le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. El hombre, dice la palabra, mis amados, respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le respondió que si lo viera cuando el Señor lo quitara, su deseo sería cumplido. Aquí caminando juntos en un abrir y cerrar de ojos, Eliseo, luego de romper en dos partes el manto de Elías, se lo puso sobre su espalda, regresando al Jordán. Eliseo hizo lo mismo que su maestro, golpeó el agua, estas se abrieron y Eliseo caminó sobre el suelo seco. Así comenzó su propio ministerio. Sin duda, amados, la palabra en este nuevo día nos quiere llevar a mayores cosas con nosotros mismos, en el lugar donde tú estás establecido, el hogar, la familia, y cada asignación que en este nuevo tiempo Dios está trayendo a las nuevas generaciones. Y cada nueva generación tiene que buscar al Señor, como hoy por medio de esta palabra lo estamos haciendo, para vivir esas propias experiencias que vienen cuando nos conectamos por el Espíritu de Dios, que es santo. Y su propia investidura de poder de Él es maravillosa. Cuando Dios abrió el mar para Moisés, pero nosotros queremos experimentar milagros en nuestro propio ministerio, en nuestra propia vida. Y es exactamente lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Él tiene un deseo que es ampliar e incrementar nuestra fe para pedir como lo hizo Eliseo. Así como Elías, Jesucristo nos prometió: ustedes harán obras aún mayores que las que he realizado yo, como lo contempla Juan en el capítulo 14, versículo 12. Mis amados, hay una pregunta interesante. ¿Por qué Elías quiso que Eliseo lo acompañara a Betel y a Jericó? La palabra nos dice que él quería enseñarle lecciones importantes. En primer lugar, Betel era una ciudad con una gran herencia espiritual. Jacob había ofrecido su sacrificio allí, pero con los años se había corrompido. Jeroboam, su rey, había levantado un becerro de oro y la gente se había entregado a la idolatría. Mientras caminaban por la calle, Elías percibió el celo de Eliseo por lo que veía. Probablemente, mis amados, Elías le dijo a Eliseo: quédate a pastorear esta gente, tienes el llamado, has sido bien entrenado, tú puedes ayudarlos. Pero Eliseo sabía que no estaba listo para enfrentar esa ciudad. Esta sociedad es peor que cualquiera que Elías o Eliseo jamás enfrentaran. Este tiempo demanda que el pueblo de Dios obtenga, amados, una doble porción de su poder y autoridad para alcanzar esta nueva generación que está perdida.
¿Perdida en qué? Perdida en los atributos del mundo, perdidas en la fama, perdidas en la drogadicción, perdidos en el adulterio, en el camino equívoco, en los negocios ilícitos, en los afanes del mundo. Luego fueron a Jericó, que significa un lugar llamado grato. Esta ciudad ahora es árida y seca, completamente sin vida. No había árboles, pastos ni frutos. Todo se había marchitado porque una corriente de veneno se había infiltrado en el suministro de agua de Jericó. Jericó representa, mis amados, una cristiandad muerta, sin fundamento, el propósito de la palabra perdido. Elías había establecido una escuela de profetas en Jericó. Estos jóvenes eran estudiantes de las Escrituras. Era la generación, mis amados, de ministros que serían enviados por toda Judea e Israel para ministrar a la sociedad, pero no tenía el poder del Espíritu Santo. No conocían a Dios. El próximo día le podrían decir a Eliseo: déjanos buscar el cuerpo de Elías. Ellos podían predicar, enseñar, pero no habían experimentado el poder de Dios en sí mismos. Y es lo que el Señor nos está llamando hoy, a disponernos a Él, a conocerle, para que en lo íntimo tú experimentes escuchar su voz y sentir su presencia. Una vez más, Elías le sugiere quedarse, pero Eliseo sabía que sucedería en ese momento si se quedaba. Iba a vivir de acuerdo a su maestro. Él sabía que no podía impactar a alguien en esa iglesia hasta que él no hubiese recibido su propio toque de Dios. Hoy necesitamos el toque de Dios en nuestra vida para poder fluir en lo que Él tiene dispuesto para contigo en el llamado. ¿Por qué Elías se empeñó en pasar el río Jordán milagrosamente? El Jordán, quiero decirte, familia de la fe, no era un río profundo y ancho, pero Elías lo hizo para retar a Eliseo. Fue para demostrarle que cuando comenzara su propio ministerio, tendría que predicar lo que Dios hubiera hecho en él personalmente. Elías se iba y Eliseo debía poner su confianza en Dios y experimentar los milagros que en su fe él podía vivir para sí mismo en su vida y en los demás. Por eso la palabra dice: pide lo que quieras que haga por ti. Esta fue la última prueba de Elías. Quería ver cómo respondía Eliseo. Y su discípulo le contesta: tú sabes, Elías, cómo está esta sociedad. Tú sabes que voy a necesitar más poder, unción, autoridad que nunca antes. Pido una doble porción del Espíritu de Dios. Le respondió: si me vieres cuando fuese quitado de ti. Eliseo tenía que saber que el Espíritu Santo no puede hacer una obra especial si nos apoyamos en los recuerdos de nuestros maestros. Debía mirar al Señor. Sí, amados. Él responde a un clamor, a tu propio clamor, a tu búsqueda personal, a lo que hoy tú estás depositando en Él, en tu confianza, como ese hombre de fe, de propósito, de convicción, por lo que has recibido y te has llenado de Él a través de estos tiempos. Eliseo asumió su responsabilidad de continuar con la obra de Dios para su generación. Y Dios quiere que tú hoy seas ese canal para que todas las cosas que Dios ha depositado en ti traigan ese propósito fundamental de impartir en los demás lo nuevo de Dios. Y cuando él estaba parado frente al río, golpeó las aguas como diciéndole al Señor: obra de nuevo. Esta vez a través de mí, ahora hazlo conmigo. Hoy el manto de Eliseo está a nuestra disposición, amados. Vamos por él. Sé esa antorcha que te enciendes hoy para iluminar el camino de muchos que anden en la oscuridad. Dale like, toca la campanita, suscríbete a nuestro canal y multiplica la palabra de Dios para que muchos conozcan de lo que Dios tiene a través de su poder en el obrar de aquellos que se disponen a creer. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Yeshua HaMashiach.
Que este espacio sea donde a través de la palabra de Dios encuentres alivio para tu espíritu, alma y cuerpo, donde la semilla que fue sembrada en buen terreno produjo una cosecha a 30, 60 y 100 por uno. Yahweh continúa bendiciendo tu vida abundantemente. Shabbat Shalom Aleichem. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.